Una adolescente desaparece y cientos de personas se movilizan para buscarla. Cuando su cuerpo es encontrado, un detalle que da su novio a las autoridades hacen que ellos se fijen en una persona. Una persona que estuvo cerca de la investigación todo el tiempo y que además convivía con la víctima en su propia casa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso que se acaba de resolver e impactó a Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Riley Gray Crossman nació el 22 de diciembre de 2003 en el condado de Berkeley, Virginia Occidental, Estados Unidos. Sus padres Chantel y Lance se separaron cuando ella aún era una niña, pero la relación no era mala y Riley pasaba el tiempo con ambos. La joven tenía 3 hermanos menores producto de las nuevas relaciones de sus padres. Una hermana llamada Jay, hija de su padre y su madrastra, y 2 hermanos llamados Ryder y Riker, producto de una relación que tuvo su madre después del divorcio. Riley creció y se convirtió en la típica adolescente. Siempre estaba entusiasmada y le gustaba salir con sus amigas. Quienes la conocieron la describen como inteligente, tranquila y talentosa. En la secundaria era parte del equipo de gimnasia y le encantaba bailar y pintar. A sus 15 años, Riley tuvo su primer novio, un chico de su edad que iba a su escuela de nombre Hayden. La relación era la típica relación de adolescentes. Se llevaban bien y disfrutaban publicando sus fotografías en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde cada uno tenía una cuenta personal y además tenían una cuenta de pareja. La relación de Riley con su madrastra era muy buena, pero con su padrastro llamado Andy McCulley las cosas no iban muy bien. Ella en varias ocasiones ya les había dicho a algunas amigas que Andy la asustaba y que se sentía incómoda en la presencia del hombre. Según una de las amigas de Riley, ella le comentó a su madre que Andy la estaba acosando, pero supuestamente Chantel no le creyó. Por lo cual, cuando todos los hechos sucedieron, Andy estaba viviendo tranquilamente en la casa de la madre de Riley, donde también vivía la abuela materna de la chica y sus 2 hermanos. Hay que destacar que Andy no es el padre de los hermanos de Riley. Aunque la convivencia en general no era mala, en muchas ocasiones la joven prefería estar sola en su habitación para evitar al hombre. Todos los hechos de los que hablaremos en este video comenzaron el 7 de mayo del año 2020. Ese día Riley y su abuela se levantaron como de costumbre. Ella ayudó a la joven a vestirse e irse a la escuela, ya que Chantel, la madre de Riley, dormía. Había tenido un turno de noche y esa tarde también debía trabajar hasta muy tarde, así que aprovechó para descansar toda la mañana. Ese 7 de mayo, Riley regresó a la casa de la escuela a las 3:30, hora a la que comúnmente lo hacía. Su madre todavía estaba dormida, así que ella se encargó de despertarla. Chantel se organizó, se arregló para irse al trabajo y se despidió de su hija. La mujer llegó más o menos a la casa a las 10:30 de la noche. Sus 2 hijos menores ya dormían, su madre estaba en la cocina y su novio Andy estaba en el sofá. Cuando ella preguntó por Riley, ellos le dijeron que la jovencita estaba en su habitación. Chantel pasó frente a la habitación de su hija y vio que la luz estaba encendida y también la escuchó hablar. En ese momento Riley estaba teniendo una videollamada con su novio. Chantel comenta que no la quiso molestar, así que ella se fue a dormir. Al día siguiente, el 8 de mayo, Chantel se levantó más temprano porque ese día tenía el turno por la mañana. Cuando fue a la habitación de Riley para despertarla, eran las 7 de la mañana y ella no estaba allí.
pero Chantel comenta que en ese momento no le puso mucha atención a esto. Ella asumió que Riley se había ido un poco más temprano a la escuela. Ella algunas veces solía hacer esto para poder hablar un poco más con sus amigas o poder terminar alguna tarea que no había hecho en casa. Así que no se preocupó para nada. La preocupación vino por la tarde. Chantel estaba esperando a su hija a la hora habitual en casa, pero ella no llegó. Lo que hizo fue llamar a su ex esposo Lance para ver si tal vez Riley se había ido con él y se le había olvidado avisar. Pero la joven tenía días sin pasarse por la casa de su padre. La preocupación creció todavía más cuando Chantel recibió un mensaje de voz de la escuela de Riley en el cual le preguntaban por qué ella no había llegado a clases ese día. Tanto Chantel como Lance comenzaron a llamar y a enviarle mensajes a Riley. También la buscaron en la casa de su novio, pero él les dijo que ese día no había tenido contacto con ella. A las 6 de la tarde de ese día, 8 de mayo, fue Chantel a la policía para reportar a su hija como una persona desaparecida. Al ser menor de edad, los oficiales tomaron al momento esta denuncia, pero no activaron la alerta Amber, ya que pensaban que tal vez Riley se había ido con algunos amigos y que su vida no corría peligro. Eso sí, emitieron un boletín de búsqueda y también hicieron un afiche para pegarlo en las calles. Lo último que se sabía de Riley era que ese día a las 5 de la mañana había hecho una videollamada a su novio, pero él estaba dormido y no la contestó. La policía fue a la casa de Chantel y revisaron la habitación de Riley. Allí encontraron señales de forcejeo, unas señales de forcejeo de las cuales Chantel no había hablado y les pareció un tanto extraño. La adolescente tenía una televisión la cual estaba en el suelo. Sus lentes también estaban en la habitación destruidos, pero más allá de eso no encontraron nada relevante. Todas las pertenencias de Riley estaban en el lugar, lo cual hizo que los investigadores dejaran de lado la hipótesis de la huida voluntaria. Ya teniendo fuera la hipótesis de la huida voluntaria, comenzaron las búsquedas con los agentes de seguridad. Estas búsquedas fueron multitudinarias. Más de 300 agentes participaron en ellas y además se sumaron cientos de voluntarios que fueron a ayudar a las autoridades y a la familia. Buscaron a Riley con perros, buzos, drones y helicópteros. Fueron a zonas boscosas, pantanos y ríos, pero parecía que nada de esto ayudaba en la investigación. Los familiares tomaron el cartel que las autoridades habían hecho y lo subieron a sus redes sociales para lograr una mayor difusión y además también estuvieron pegándolo por todos los lugares concurridos. Pero los días fueron pasando sin tener ni una sola pista importante. Durante la investigación, como se hace en muchos de estos casos, los investigadores comenzaron con el círculo cercano de la joven. En este caso, la última persona con la que ella había tenido una interacción que se podía comprobar, y ese era su novio. El adolescente fue llevado a comisaría para ser interrogado en presencia de sus padres por la policía. Si bien ellos estaban al principio pensando que tal vez él tenía algo que ver con la desaparición de Riley, con el paso de las horas en el interrogatorio se dieron cuenta que esto no era así. El adolescente se mostró muy cooperador y además de eso tenía una coartada. La coartada la sostenían sus padres, pero también la sostenía la posición de su teléfono. Él dijo que durante toda la madrugada y toda la noche había estado durmiendo en su casa. La posición GPS del dispositivo daba que en efecto no se había movido de la casa del chico y además no había contestado ninguna llamada ni ningún mensaje después de las 11 de la noche, hora a la que había terminado su videollamada con Riley. El chico también dio una información muy importante sobre unos mensajes que Riley le había mandado más tarde esa noche cuando él ya estaba dormido.
y esta información apuntaba a una persona, Andy, el novio de la madre de Riley. Según la policía, ellos ya habían tomado a Andy como una persona de interés desde el inicio del caso, pero la presencia de esta prueba hizo que pusieran más atención en esto. Era un último mensaje de texto que Riley le había escrito al chico. Decía lo siguiente: Andy está en mi habitación. Tengo miedo, bebé. Pero como les digo, él ya estaba dormido para ese momento, así que no contestó. Con esto, los encargados del caso pusieron su vista sobre Andy, que en ese momento tenía 41 años. Se dieron cuenta que el hombre tenía un historial extenso de consumo de drogas y también un extenso historial de antecedentes menores. Había estado en la cárcel por robo, delitos de drogas como la compra y la venta y peleas callejeras. Cuando la policía lo interrogó, entró en varias contradicciones. El hombre dio supuestas coartadas de lo que estuvo haciendo la mañana en la que Riley desapareció. Incluso dijo que había salido a comprar cocaína antes del trabajo, pero ninguna de estas historias pudo ser corroborada. Haciendo la investigación en torno a Andy, los agentes encontraron algo que les llamó mucho la atención y estaba en su historial de llamadas. Se comprobó que el hombre había llamado a Riley a las 3 de la madrugada del 8 de mayo, del día de su desaparición, pero puso su teléfono como oculto presionando unos números especiales antes del número de Riley. Se corroboró además que el adolescente no había contestado ninguna de estas llamadas. También el día que la madre de Riley reportó la desaparición de su hija, Andy se ausentó varias horas del trabajo. Esto fue corroborado por una cámara de seguridad del lugar. Él dijo que había salido a comprar droga para él y para un compañero de trabajo, pero este compañero de trabajo negó esta historia, diciendo que al terminar el turno ese día, ambos habían salido a comprar cocaína, lo cual se pudo comprobar gracias a la persona que usualmente le vendía la droga a Andy, que resultaba ser el novio de la abuela de Riley. Mientras Andy seguía en el ojo de la policía, el 17 de mayo de 2020, 9 días después de la desaparición de Riley, unos restos fueron encontrados en un área remota a varios kilómetros de la casa del adolescente. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición debido al lugar donde fue encontrado. La identificación se hizo a través de la ropa y se corroboró con el ADN. Los restos eran de Riley Grace Crossman. Andy fue detenido ese mismo día bajo el cargo de asesinato. Los oficiales comenzaron a indagar en las pertenencias del hombre, especialmente en una camioneta de su trabajo. Andy no tenía vehículo propio ni licencia de conducir, pero el día que Riley desapareció, tomó uno de los vehículos de la obra de construcción en la que estaba trabajando. Una camioneta pick-up de color verde que varios vecinos vieron estacionada en la parte trasera de la casa de la familia de Riley. En esta encontraron lodo. Este lodo fue analizado en el laboratorio y coincidía a la perfección con unas muestras de lodo encontradas en la ropa de Riley. También los perros entrenados para oler cadáveres marcaron varios puntos en este vehículo. Adicional a esto, en la ropa de Riley se encontraron restos de metal y de yeso. Como Andy trabajaba en la construcción, era normal que en sus zapatos y en su ropa hubiera restos también de estos materiales. Se analizaron los materiales de su sitio de trabajo y se corroboró que eran los mismos que se encontraron en la ropa de la joven. Los forenses realizaron varios análisis en los restos de la joven para poder determinar la causa de su muerte, pero el estado de descomposición tan avanzado en el que estaba el cuerpo y debido a que había estado bajo las inclemencias del clima durante mucho tiempo, no permitieron determinar esto. Lo que sí determinó el forense es que se había tratado de un homicidio. Riley no tenía ningún tipo de droga en el organismo y además de eso, en su historial clínico tampoco había ninguna enfermedad que le hubiera podido provocar la muerte.
Riley tenía la blusa levantada arriba de los pechos y la cremallera de sus pantalones cortos estaba bajada y estos pantalones también estaban desabotonados. Se encontró a la chica con toda la ropa puesta y al final no se pudo determinar nada más. Lo que sí vieron los agentes fue en la casa de Chantel al revisar la habitación de Riley. Haciendo una vista más minuciosa de la que ya habían hecho en un primer momento, ellos encontraron que en una de las almohadas de la jovencita había sangre y saliva seca, por lo cual pensaban que Riley había sido asesinada asfixiada con esta almohada. Se llevó la almohada al laboratorio para comprobar si había ADN de otra persona, pero esto tampoco arrojó ningún resultado relevante. Con todo esto, Andy fue enviado a la cárcel imputado de varios delitos, entre los cuales estaba asesinato en primer grado, ocultación de un cuerpo y muerte de un menor por abuso infantil. Se le negó el derecho a fianza y fue enviado a una cárcel de máxima seguridad a la espera de su juicio. El juicio inició en los últimos días de septiembre de 2021 y duró solamente una semana. En este se mostraron todas las pruebas, incluidos testimonios de expertos, familiares, testigos y policías. Aunque en ese momento la fiscalía ya sabía que Andy era el culpable, hasta ahora la cronología de eventos no está del todo clara, ya que al final Andy no dio ninguna declaración, pero sí se tienen algunas horas y algunos momentos clave importantes que pueden dar a entender más o menos lo que pasó. Y es que hay varias cosas en los sucesos de la noche del 7 y la madrugada del 8 de mayo que hacen que la línea del tiempo de los investigadores no llegue a casar del todo. Primero está el mensaje que Riley le mandó a su novio a las 11:30 de la noche. Allí Andy ya estaba en su habitación, así que parecen raras las llamadas que el hombre hizo al número de Riley a las 3 de la mañana y la videollamada que se hizo al número del novio de la joven a las 5 de la mañana. Los investigadores creen que tal vez quien realizó estas comunicaciones tan extrañas fue Andy con el motivo de despistar a la policía y tal vez llegar a inculpar al novio de Riley de alguna u otra forma. Realmente no se sabe cuál fue el motivo de todo esto, pero están seguros que la videollamada de las 5 de la mañana no fue hecha por Riley. Incluso creen que para ese momento la chica ya estaba sin vida. Lo único seguro es que entre la noche del 7 de mayo y la madrugada del 8, Andy entró a la habitación de la hija de su novia, tomó una de las almohadas y la asfixió. Seguramente también la golpeó, ya que en la almohada había sangre de Riley. Luego de eso no se pudo determinar nada más. Andy tomó el cuerpo, lo subió en el vehículo de su trabajo y fue a abandonarlo. Luego de eso regresó a la casa, estacionó el vehículo y siguió con su día de manera muy normal. Muchas personas también llegaron a pensar que tal vez la madre de Riley sabía algo de esto antes de reportar la desaparición, porque no le pareció nada raro que su novio, no teniendo licencia de conducir, pudiera tomar uno de los vehículos de su trabajo y lo llevara a su casa. Pero al final de cuentas, esto también son meras especulaciones. El 5 de octubre de 2021, luego de casi 3 horas de deliberación, el jurado encontró culpable a Andy de todos los cargos de manera unánime. El juez deberá darle la sentencia en noviembre y todos esperan que sea la cadena perpetua. Como ya les dije, Andy no habló durante el juicio. Al recibir la condena, su abogado defensor pidió clemencia en la sentencia por su cliente, y el padre de Riley dio unas palabras diciendo que si Andy no tuvo clemencia de una niña de 15 años, nadie debería tenerla con él. El jurado recomendó al juez no tener piedad con él y lo que ya se asume es que este hombre pasará hasta el último de sus días en la cárcel.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que se acaba de resolver muy reciente, se resolvió muy rápido también, pasó poco tiempo desde que fue el asesinato de Riley hasta ahora el juicio. Y al final nada más queda saber cuánto tiempo pasará Andy en la cárcel, lo que seguramente será una cadena perpetua, porque el jurado se lo ha recomendado al juez. Realmente es un crimen de una menor de edad, así que todo está puesto para que esto termine con una sentencia de cadena perpetua. Ya está resuelto, hay un culpable y realmente tal vez nunca sepamos los detalles de lo que pasó esa noche en la casa de Riley, pero al final sí sabemos que Andy le quitó la vida. Una manera muy triste de terminar una vida muy corta que estaba llena de ilusiones y seguramente ella podría haber tenido un gran futuro. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En la descripción de este video van a encontrar otros canales en los cuales yo participo y además de eso canales amigos, los cuales suben un muy buen contenido y pues les invito a que los vean. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.